vamos a contar. Entonces, bueno, estaba comentando que este Keynes en dos etapas de la vida, cuando era más joven y cuando ya casi está a punto de morir en el 47. ¿Bien? Este, Él nació en Cambridge, ¿ok? Su padre es John Neville Keynes, ¿ok? Que era profesor de lógica en Cambridge, ¿ok? Y uno de los economistas del grupo de Marshall. Él es el creador de la idea esa de la economía positiva y la economía normativa, ¿ok? Que siempre se enseña en los primeros años de la carrera, ¿ok? La madre de él se llama Florence, es la primera alcaldesa de Cambridge, ¿ok? Lo cual también hace que sea una mujer este, muy, o sea, muy importante. ¿Ok? Estudió en Eton, ¿ok? Y desde ahí empieza a formar parte de lo que se llamó la Bloomsbury Society. ¿Ok? Y entró a Cambridge para estudiar matemáticas. Ese era el objetivo de él. Su papá insistió mucho en que estudiara la materia que daba Marshall. Marshall lo que daba era introducción a la economía, pues. O sea, quien estudiaba con Marshall no era que estudiaba economía completa, sino que estudiaba una materia de principios de economía, que eso era lo que él enseñaba. ¿Ok? Luego, él intenta ser profesor en Cambridge, lo intentó dos veces, la primera vez fracasó y la segunda vez lo ayudaron Bertrand Russell y George Edward Moore, que habíamos dicho esta mañana. ¿Ok? Y bueno, y cuando él logra entrar, se convierte en director del Journal de Economía, que lo dirigía Edgeworth. ¿Ok? Cuando Edgeworth se jubila en 1909, ¿ok? Eh, pero en 1911, él se convierte en el director de la revista. ¿Ok? Y de ahí es que Keynes estudia economía. ¿Ok? O sea, porque él creo que se convirtió en el árbitro de todos los artículos, leía todo. ¿Ok? Y eso fue lo que le abrió conocimiento en materia económica, ¿no? O sea, la lectura de los artículos de la gente que publicó. Entre los que publicaron estaba Cassel. Cassel publicó la paridad de poder de compra en el Journal de Economía de Cambridge. ¿Ok? Por lo cual él conoció el artículo de primera mano. ¿Ok? Y él formó parte de los comités de gobierno desde el año de 1917, ¿no? Porque lo que le comenté, él tenía mucho tiempo. Efectivamente, eh, eh, efectivamente la universidad decidió que él no iba a dar clase, que él lo que iba a hacer era servir de relacionista público y él aprovechó, ¿ok? Y eso le permitió ser parte de muchos comités políticos, ¿ok? Y además de eso, ser director de varias empresas, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, hay un caso curioso, ¿no? En el 29 él era director de una empresa de seguros y saben que la contabilidad se hace por costo histórico, ¿no? Así es como se hace la contabilidad. O sea, los principios de contabilidad general dicen que uno no puede registrar los activos a precio de mercado porque eso es un error. ¿Ok? Y bueno, las empresas de seguro lo que hacen es que cobran las primas y compran activos financieros, ¿ok? Fundamentalmente bonos. ¿Ok? Y bueno, y antes del 29 todos los activos financieros estaban excesivamente sobrevaluados. Entonces, bueno, él le sugirió a esa empresa de seguro que hiciera la contabilidad a precio de mercado, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y inicialmente la empresa se veía de maravilla porque, claro, estaba mostrando unas ganancias no realizadas impresionantes, pero cuando el mercado se volteó, ¿ok? Entonces empezó a registrar las pérdidas no realizadas, ¿no? Y eso ocasionó la declaración de quiebra de la empresa, ¿ok? Por lo cual Keynes ahí se equivocó, ¿no? Entonces, eso no lo comentan mucho, pero ahí tienen, ¿no? ¿Ok? Y él ganó mucha plata en la bolsa y también perdió mucha plata en la bolsa. ¿Ok? Por lo cual el cuento ese de que es un genio, ¿ok? Es muy relativo. ¿Ok? Sí hizo mucho dinero, ¿ok? Pero él también ganó y perdió. Y en el 25 él se casa con Lidia Popokova, ¿ok? Que es esta bailarina que les comenté que era parte del ballet de Aguilera, y por eso es que los de la gente
la gente de la sociedad de Bloomsbury lo expulsa de la sociedad de Bloomsbury públicamente, porque la sociedad de Bloomsbury es una sociedad en la cual todos o casi todos ellos eran homosexuales, ¿no? Y entonces no admitían el matrimonio heterosexual. Y bueno, por eso lo votan, ¿no? Sin embargo, no se rompió la relación por completo entre Bloomsbury y él. ¿Ok? En el 19 él escribe Consecuencias Económicas de la Paz, que es un libro de historia. ¿Ok? Es un libro de historia que habla acerca de uno de los grandes conflictos de él, porque él rompe con el comité de ¿cómo se llama? De Versalles, que es el comité que está negociando la deuda con Alemania. ¿Eh? Y de eso es de lo que trata las consecuencias económicas de la paz, pues, de criticar el acuerdo de Versalles. ¿Eh? Y bueno, y después en el 23 él va a hacer algo parecido, ¿no? Él forma parte del Comité de la Libra y renuncia al Comité de la Libra y publica el libro ese que se llama Un breve tratado de la reforma monetaria. En Cambridge se convierte en el jefe de los economistas, ¿ok? A la muerte de Marshall, ¿ok? Y Marshall propone que Pigou sea el sucesor de él en la cátedra, ¿ok? Y el sucesor también como jefe del Departamento de Economía, ¿no? Y resulta que Cambridge decide que el jefe va a ser Keynes, ¿ok? Y también Keynes presiona para que el que cobra la cátedra de Marshall sea Edward Kahn y no sea Pigou, ¿ok? Y bueno, desde ahí va a haber una enemistad muy fuerte entre Pigou y él, ¿ok? Que ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿ok? Y hay que comentar también una cosa, ¿no? Que de manera jocosa a los economistas de Cambridge los llamaban el CIR, ¿ok? Así lo llamaban el CIR, ¿ok? Y bueno, y Keynes va a ser uno de los que participa en las reuniones de Bretton Woods de 1940. ¿Ok? El primer libro de economía es del año 23, ¿no? O sea, Keynes en este momento tiene 40 años, ¿ok? Y es el libro el primer libro, que es el primer intento de él de explicar la macroeconomía, ¿ok? Y él parte de la idea de la ecuación de Cambridge, que él llama ecuación de cambios, ¿ok? Y dice que la velocidad de circulación es inestable, ¿no? Dice que Marshall dijo que la velocidad era inestable. ¿Ok? Y propone que todos los países deben tener un banco central que haga política monetaria y cambiaria activa. ¿Ok? Él propone la eliminación total del patrón oro. ¿Ok? Una de las cosas que quería Churchill era volver al patrón oro y volver con el tipo de cambio de la libra del siglo XIX. Él está en contra de esto. ¿Ok? Y él propone el uso de la paridad de Castle para determinar los tipos de cambio. ¿Ok? Eso es lo que él propone en el libro del 23, ¿no? Luego, en el 30 él va a escribir otra cosa. ¿Ok? Él se arrepiente un poco de lo que escribió en el 23, escribió un segundo libro que se llama El Tratado del Dinero, A Treatise on Money, ¿ok? Que es el libro que les dije que nadie leí. ¿Ok? Y bueno, ahí él parte también de la ecuación de Cambridge, ¿ok? Dice que la ecuación de Castle no sirve, ¿ok? Que en realidad es una perogrullada. Una perogrullada lo que significa es ¿cómo se llama? Una verdad circular, pues, ¿ok? O sea, eso puede ser verdad, pero al final es una tontería, pues, ¿ok? Y insiste en el tema de los bancos centrales haciendo política monetaria activa sin patrón oro, ¿ok? Y plantea que los bancos centrales tienen que usar para hacer esa política monetaria la tasa de interés natural de Bixen, ¿ok? Que se acuerdan que yo había dicho que era una tasa que no se podía determinar porque era una tasa subjetiva, ¿ok? Y ahí es donde él plantea que existen dos razones para la demanda de dinero. Una es la transaccional y otra es la precaucional, ¿ok? A Keynes le preocupa, ¿ok? Contrario a lo que ustedes les hayan dicho en clase, la verdadera preocupación de Keynes no está en la demanda especulativa del dinero. ¿Ok? La preocupación de Keynes está en la demanda precaucional. ¿Ok? A él le preocupa mucho que los individuos ahorren. ¿Ok? A él no le gusta la demanda precaucional. Y él cree que esa es la que hay que evitar. ¿Ok? Y aquí comienza la lucha de él contra la demanda precaucional del dinero. ¿Ok?
cree que el equilibrio de la balanza de pago es independiente del equilibrio interno. ¿Ok? Y aquí hay una cosa bien curiosa, ¿no? Este, siempre dicen que Adriani se dejó influir por la teoría general, ¿no? Adriani se muere en el mismo año en que sale publicada la teoría general. ¿Ok? Por lo cual probablemente Adriani nunca leyó la teoría general en su vida. ¿Ok? Bueno, en lo que le quedó de vida, ¿no? Porque la teoría general se publica en abril del 36 y Adriani se muere en octubre del 36. ¿Ok? Por lo cual no, yo no creo que le dio tiempo de leer el libro, si es que lo tuvo. ¿Ok? Y en realidad la influencia de Adriani, la influencia keynesiana de Adriani está en el track y está en el Tradition Money. De hecho, cuando él dice esto de que el equilibrio interno y el equilibrio externo, ¿ok? Son independientes, ¿ok? Este, eh, eh, Adriani lo toma y lo traduce del inglés al español y lo pone como si él lo hubiera escrito en un artículo. ¿Ok? O sea, el mismo párrafo en el cual Keynes dice eso en el Tratado del Dinero es copiado íntegro, ¿ok? Por Adriano, sin comillas y sin decir que eso se lo copió de Keynes. ¿Ok? Y bueno, y él cree que la teoría del ciclo económico que están proponiendo los señores Foster y Kaci, ¿ok? En los Estados Unidos tiene razón, ¿no? Él cree que es una teoría, la recesión ocurre porque se cae el consumo y cuando se cae el consumo lo que está ocurriendo es que está subiendo el ahorro. ¿Ok? Entonces por ahí viene el lío de él con el ahorro. ¿Ok? Y bueno, y él propone una política de ahorro forzoso, es decir, una política de emisión monetaria, ¿ok? Para financiar el crecimiento económico. ¿Ok? Y bueno, y ahí es donde viene el conflicto con Hayek. Pues Hayek lee esto, ¿ok? Hayek conoce el trabajo de Wiesel, que lo ha leído y lo ha trabajado. De hecho, la teoría austríaca del ciclo parte, ¿ok? En parte de la teoría de Wiesel, ¿ok? Y, y ellos creen que esa tasa no se puede medir, ¿ok? Pues ellos saben que esa tasa no se puede medir, que eso fue lo que dijo Wiesel, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y aquí viene una cosa bien interesante, ¿no? Cuando Mises publica el Tratado del Dinero, ¿ok? Que en realidad no se llama Tratado del Dinero y del Crédito, como lo han traducido al castellano, pues, o sea, en alemán se llama Tratado del Dinero y los Medios Fiduciarios. ¿Ok? Este, eh, Keynes escribe una reseña de ese libro en la revista de Economía de Cambridge, diciendo que ese libro no vale la pena. ¿Ok? Que no es bueno leérselo, ¿ok? Bueno, critica mucho el libro, ¿no? ¿Ok? Y cuando Hayek le haga las críticas a Keynes, ¿ok? Le va a decir, es que Wiesel jamás dijo eso que dice usted, ¿ok? Entonces la respuesta de Keynes es que yo no sé leer alemán, ¿ok? Y la gran pregunta que uno se hace es cómo Carrizo, un hombre que no sabe leer alemán, ¿ok? Hizo una reseña de un libro que no se ha traducido todavía al inglés, ¿ok? Que es la teoría del dinero y los medios fiduciarios, ¿ok? Que va a ser traducido 2 años después en Inglaterra a petición de Hayek, ¿ok? Pero que eso no ha sido traducido al inglés, pues. ¿Cómo él reseña un libro si él no sabe leer alemán? ¿Ok? Y se lo reconoció a Hayek, ¿no? Y Hayek, por supuesto, él se lo comentó para sí mismo, ¿no? Yo no entiendo ahora por qué el tipo escribió la reseña que escribió sobre el libro de Mises, ¿no? O sea, él no entiende, ¿ok? Yo tampoco lo entiendo, ¿ok? Entonces, bueno, ahí viene el lío, ¿ok? Y el lío parte porque, como Hayek dice, o sea, perdón, como Wiesel dice que el, la tasa de interés natural este, es la tasa que ocurriría cuando no hay dinero. ¿Ok? Entonces, el libro que va a publicar Hayek en Inglaterra se llama Presión y Producción. ¿Ok?
y parte de un modelo en el cual no hay dinero, pero hay tasa de interés, pues, porque le está explicando la teoría del ciclo, ¿ok? Usando los instrumentos del análisis de Wixel. ¿Ok? Y bueno, una de las críticas que Keynes le va a hacer al libro de Hayek, ¿ok? Es que no puede haber tasa de interés si no hay dinero. Esto está malo, dice Hayek, ¿no? Y la crítica que también le va a hacer Sraffa, que es el neo-ricardiano, es que no puede haber tasa de interés si no hay dinero. ¿Ok? Entonces hay un conflicto de dos mundos. ¿Ok? O sea, del tipo que cree que la tasa de interés es un fenómeno monetario, ¿ok? Y de los tipos que creemos que la tasa de interés no es un fenómeno monetario. ¿Ok? Ahí está el gran conflicto. ¿Ok? Y es por eso que parece que están hablando de dos cosas completamente distintas. ¿No? ¿Ok? Y bueno, el Keynes nunca iba a entender el trabajo de Hayek. ¿Ok? Pues no tenía el instrumental para entenderlo, pues. Y Sraffa tampoco, ¿no? Es más, yo se los comento así muy personalmente, ¿no? Yo no tenía el instrumental para entender eso, ¿ok? Yo no lo entendía, ¿ok? A mí no me cabía eso en la cabeza porque a mí lo que me enseñaron en macroeconomía no me permitía entender esto, ¿ok? Lo cual dice, ¿ok? Que probablemente la escuela austríaca estaba mucho más adelante de todo lo que estaban haciendo los británicos en Inglaterra. ¿Ok? Esa es la única conclusión que yo les puedo decir. ¿Ok? Por supuesto, Keynes destruye el libro de Keynes, ¿ok? Pero Keynes destruye a Hayek. ¿Ok? Keynes es un tipo muy hábil, ¿no? ¿Ok? Y lo destruyó, pues. ¿Ok? Es más, de hecho, Hayek jamás respondió a la última crítica que le hizo Sraffa, jamás la respondió, ¿no? Y esa es la razón por la cual la escuela austríaca desaparece del mapa, ¿no? Y no reaparece hasta que están estos chicos en Nueva York estudiando con Mises y con Kirchner, ¿ok? Y de repente vienen los del premio Nobel después de la muerte de Hayek, después de la muerte de Mises, y le dan el premio Nobel a Hayek. ¿Ok? Y cuando le dan el premio Nobel a Hayek, eso fue todo un escándalo, ¿ok? Porque se lo dan junto con Gunnar Myrdal, ¿ok? Que es un economista sueco de una tendencia muy de izquierda, ¿ok? Y él se niega a recibir el premio con Hayek, ¿ok? Y de hecho él no lo fue a recibir, ¿ok? Él no fue a la ceremonia de entrega del premio, ¿ok? Porque no lo quiere recibir con Hayek, porque él considera que Hayek es un hombre de la derecha y no sé qué, y no sé qué más, ¿ok? Pero ese premio Nobel y lo que está ocurriendo en Nueva York es lo que hace renacer la escuela, ¿ok? Entonces, bueno, Keynes no queda muy conforme con el libro del 30 y entonces él experimenta con un nuevo libro que se llama La Teoría General. Y de hecho, cuando la discusión que ocurre entre Keynes y Hayek ocurre en artículos. Son artículos perdón, no son artículos, son cartas. ¿Ok? Lo primero que ocurre es que Hayek le manda una reseña del libro de la teoría del dinero, ¿ok? Del tratado del dinero, en el cual Hayek le dice que usted está equivocado, Wixel jamás dijo lo que usted dice, ¿ok? Y además está equivocado porque cuando un banco central hace política monetaria emitiendo moneda fiduciaria, sin control, ¿ok? Entonces eso termina generando inflación, ¿ok? Y termina generando problemas mucho más graves, ¿ok? Que los que trató de resolver con esa política. ¿Ok? Y bueno, la respuesta de Keynes no es defenderse, ¿no? Keynes no dice, no, no, ya va, yo tengo la razón porque esto y esto y esto, ¿no? No, Keynes lo que hace es decirle, el libro de usted está malo, ¿ok? Y esa es la razón por la cual después, cuando Keynes esté presentando la teoría general en Cambridge, ¿ok? Pigou, cuando oye que Keynes dice que la única manera de salir de la recesión
es que el gobierno gaste dinero, ¿ok? Y que nunca se ha salido de la recesión si no es de esa manera. Entonces, todo el mundo está callado y aceptando las barrabasadas que está diciendo Keynes, ¿ok? Y el único que levanta la mano es Pigou, ¿ok? Porque Pigou está ya declarado enemigo de Keynes dentro de Cambridge. Y Pigou le dice, ya, un momentico, minor, ¿ok? Porque es que a Keynes no le gustaba que le digan John. Es un momentico más. ¿Ok? O sea, eso no es así. ¿Ok? O sea, siempre hemos salido de la recesión porque en el fondo de la recesión se caen los precios. ¿Ok? Y eso hace que el ingreso real de las personas que tienen trabajo, ¿ok? Mejore, ¿ok? Y ellos son los que comienzan a demandar de más, ¿ok? Y son los que originan toda la vorágine que hace la recuperación. ¿Ok? O sea, nunca se da lo que dices tú. ¿Ok? Y entonces Keynes le dijo, no, no, usted no sabe nada de eso. ¿Ok? Siempre ha ocurrido como yo estoy diciendo. ¿Ok? Y entonces, en la respuesta de Pigou a la crítica que le está haciendo Keynes, es, bueno, ¿qué podemos esperar de un hombre que cuando le critican su libro, en lugar de defenderlo, va y critica el libro de quien critica? ¿Ok? Eso fue la respuesta de Pigou. ¿Ok? Y bueno, esa cosa que dice Pigou, ¿ok? Se estudiaba antes en economía y se le llamaba efecto Pigou. ¿Ok? Hoy en día no se estudia. ¿Ok? El efecto Pigou es lo que ocurre o lo que ocurría antes de Keynes, ¿no? Era que la recuperación se daba porque había recuperación de los ingresos reales de las personas que tenían salario, ¿no? ¿Ok? Y esos eran los que generaban el crecimiento de nuevo. ¿Ok? Y a eso se le llamaba efecto Pigou. ¿Ok? Entonces, bueno, él presenta esto, ¿ok? Que se llama teoría general, y en la teoría general él cambia los argumentos, ¿no? Y cambia los argumentos por otras cosas porque él se espera la crítica de Hayek. ¿Ok? Es más, de hecho, hay una cosa bien curiosa en el libro de Keynes, en el último libro, en la teoría general, que es que Keynes dice que hay que tener Banco Central, pero que el Banco Central no puede hacer política monetaria. ¿Ok? Eso es lo más absurdo de este mundo, ¿no? O sea, después que tú me vienes diciendo en los dos libros que hay que hacer política monetaria activa, tú me vas a decir ahora que el Banco Central tiene que existir, pero no tiene que hacer política monetaria. ¿Ok? ¿Y por qué Keynes dice esto? ¿No? Porque yo creo que él se está anticipando a la posible crítica de Hayek. ¿Ok? Porque varias de las cartas iban por esa línea, pues. Iban por la línea de que usted está equivocado. Cuando el Banco Central hace política monetaria, en realidad lo que él hace es crear el ambiente para la nueva recesión. ¿Ok? Y entonces Keynes, en anticipación de que esa es la crítica que me vas a hacer, yo te anulo por aquí, pues. ¿Ok? Tan, la otra cosa que él dice es que la ecuación de Cambridge la vamos a mantener, pero ahora la ecuación de Cambridge nos sirve para determinar los precios. ¿Ok? Vamos, entonces eso en cierta medida justifica el que el Banco Central puede hacer política monetaria, aunque él dice que no. ¿Ok? Porque si la masa monetaria aumenta, eso no necesariamente va a incidir sobre los precios. ¿Ok? Por lo cual, la ecuación de Cambridge está muy bonita, pero esta no explica el comportamiento de los precios. ¿Ok? Y plantea una teoría del consumo también muy extraña, ¿no? Donde hay un consumo autónomo que ocurre cuando las personas no tienen ingresos. ¿Ok? Y yo pregunto, ¿cómo alguien puede demandar cuando no tiene ingresos? ¿Ok? Y eso es un absurdo en sí mismo, pues. ¿Ok? O sea, no existe manera de demandar cuando no hay ingresos. ¿Ok? Y bueno, y él cree que a partir de allí el consumo crece en relación a la propensión marginal a consumir. ¿Ok? Y por supuesto va a crecer más mientras la propensión sea mayor.
Y mientras la propensión sea mayor, también el multiplicador será mayor y el efecto del consumo sobre el crecimiento económico va a ser mucho mayor. ¿Ok? Y aquí es donde viene la gran duda mía, ¿no? O sea, ¿por qué los países poco desarrollados como Venezuela y como todos los países latinoamericanos y como los países europeos, pero los países africanos, que tienen una propensión a consumir excesivamente alta, ¿eh? Un poco lo que dice Vara, ¿no? Que tienen una propensión marginal que es mayor que uno. ¿Por qué esos, esos países no crecen? Pues, ¿ok? Y es porque probablemente la formulación matemática del, ¿cómo se llama? Del multiplicador no es más que un ejercicio matemático mal hecho, pues, ¿ok? Eso es lo que parece, ¿no? Y él, fíjense, por primera vez plantea una teoría subjetiva de las expectativas. ¿Ok? Es más, de hecho, yo se los recomiendo mucho, ¿no? Si se van a leer la teoría general, no dejen de leerse el capítulo 12. ¿Ok? El capítulo 12 es sensacional. El capítulo 12 parece que fuera escrito por un austríaco. ¿Ok? Claro, un austríaco que no sabe economía, pero es un austríaco. ¿Ok? Es quizá uno de los mejores artículos del libro de Keynes. ¿Ok? Y bueno, él considera que la solución para la crisis es el gasto público, pues, el gasto del gobierno. ¿Ok? Y propone la eliminación completa del patrón oro para lograr la baja eh, eh, de los precios, ¿ok? Sin que los asalariados se den cuenta, ¿no? Y lo dice con estas palabras, ¿saben? ¿Ok? Es lo más interesante, ¿no? O sea, él propone que la moneda sea fiduciaria para poder devaluar, hacer que las personas se les caiga el ingreso, el salario real, ¿ok? Y no se den cuenta. ¿Ok? Lo que pasa es que lamentablemente tarde o temprano la gente se da cuenta, ¿no? Eso fue lo que le pasó a los venezolanos, ¿no? ¿Ok? Se lo hicieron hasta que se cansaron, ¿no? ¿Estamos? O sea, eso es lo que propone Keynes en la teoría general. ¿Ok? Bueno, yo voy a pararlo aquí. ¿Ok? El resto lo doy el viernes y el viernes hablamos de las escuelas siguientes, ¿no? De la, de la escuela monetarista. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de la teoría del ciclo austríaca para que vean cómo es. ¿Ok? Y vamos a hablar también del public choice. ¿Ok? Para que vean qué es lo que piensa la gente del public choice. ¿Ok? Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí. ¿Ok? Si hay dudas, con gusto. ¿Ok? Y en un rato le pongo los tres videos y las presentaciones. Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes. ¿Ok? Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Buenas noches, profe, muchas gracias. ¿Vale?